Estimados alumnos, un gusto saludar nuevamente. El día de hoy vamos a analizar los principios del derecho procesal laboral en la sesión número 2. Vamos a conocer la utilidad de los principios del derecho procesal laboral. Los contenidos de aprendizaje son cuáles son los principios del derecho procesal laboral, la jurisdicción laboral, cuáles son las clases de competencia procesal laboral, cómo se regula en caso de incompetencia. Muy bien, ¿qué son los principios laborales? ¿Qué son los principios del derecho procesal? ¿No? Se dice que son reglas que constituyen punto de partida para la construcción de los instrumentos esenciales en la función jurisdiccional, ¿no? Esos son los principios, ¿no? ¿Y cuáles son los principios del derecho procesal laboral? ¿No? Un principio es el principio de intermediación, ¿no? Dice, el juez debe presenciar las audiencias y tener contacto directo con las partes y los medios probatorios. ¿Por qué es importante? Porque va a determinar que el desarrollo tanto de la audiencia de conciliación como en la audiencia de juzgamiento se desarrollen la mayor cantidad de actos procesales que le permiten generar, ¿no?, una convicción sobre el litigio laboral que debe resolverse. Ese es el principio de intermediación. Después tenemos el principio de oralidad. Muy bien, el principio de oralidad es un principio, bueno, que se prescribió o se prescribe actualmente en la ley procesal de trabajo, ¿no? ¿Qué significa este principio? ¿No? Que básicamente se dice que casi todas las actuaciones deben ser oralizadas, ¿no? Aunque se mantiene la escriturización, por ejemplo, la demanda, para presentar la demanda, la contestación de la demanda con sus excepciones, por ejemplo, y los recursos impugnatorios. Pero básicamente este principio, ¿no?, dice acá los abogados deben exponer su teoría de caso de modo oral. ¿Por qué? Porque los abogados van a exponer sus mejores técnicas de litigación oral para defender los derechos de sus patrocinados. Es decir, prevalece la oralidad ante la escritura, estimados alumnos. Otro principio es el principio de concentración, ¿ya? El principio de concentración favorece que las actuaciones, por ejemplo, una audiencia de juzgamiento, duren en una menor cantidad. Es decir, las actuaciones procesales deben realizarse en un solo día, en una determinada hora. Por lo tanto, comenzamos con la confrontación de oposiciones, que es la teoría del caso, ¿no? Los abogados, tanto del demandante como del demandado, van a exponer lo que está en el escrito, pero oralizado, con una técnica determinada. Eso lo vamos a aprender, ¿no?, en el curso, cómo van a oralizar, ¿no?, su teoría del caso. Después tenemos la actuación probatoria, que es los medios probatorios presentados. O sea, ¿cuáles medios probatorios van a servir para resolver la litis laboral, ¿no? ¿Cuáles se van a tomar en cuenta? El juez va a determinar, ¿no?, al momento de que escuchó las confrontación de oposiciones, las teorías del caso de los abogados, y va a determinar, ¿no?, cuáles son los medios probatorios que sirven en este caso. Después tenemos los alegatos, que es la etapa de cierre de la audiencia de juzgamiento, es decir, donde los abogados confirman básicamente lo que han dicho, ¿no?, en su teoría del caso. Una vez que ahí en la etapa de cierre podrá haber una dúplica por parte de cada uno, ¿no?, y después viene la sentencia, ¿no?, la sentencia que puede efectivamente también emitirse en el mismo acto, pero a veces, dada la complejidad, se da, por ejemplo, 5 días más para que el juez dicte sentencia. Bueno, a través de este principio de celeridad se busca que las actuaciones procesales deben realizarse en el menor tiempo entre cada una de ellas, ¿no? Por lo tanto, tenemos la demanda, ¿no?, y automáticamente se debe citar a lo que es la audiencia de conciliación, y dentro de la audiencia de conciliación hay la posibilidad, ¿no?, de que se presente la contestación de la demanda. Y una vez, ¿no?, que se presente la contestación de la demanda, se cite inmediatamente para la audiencia de juzgamiento, que ya hemos visto
en el principio de concentración. Y una vez no realizada la audiencia de juzgamiento, se dicte sentencia. Como ya lo vuelvo a repetir, se puede dictar en la misma audiencia de juzgamiento o excepcionalmente, como dice la ley procesal de trabajo, se notifique un plazo máximo de 5 días, no, para que se dicte sentencia. Digamos que se dicte, digamos, el 13 de abril, ¿no? Digamos, ¿no? Es la audiencia de juzgamiento. Digamos que es más complejo el caso, están 5 días más, por lo tanto sería para el día 19 o 20 de abril, disculpe. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos el principio de economía procesal, como dice Binatea y Toyama. El proceso de desarrollarse con la mayor economía de tiempo y energía, es decir, que exige una menor presencia de actos procesales, que el intervalo de esta realización de estos sea breve, es decir, sean rápidos, no, por lo tanto haya un mejor control, haya una mejor concentración, no, porque ambos partes buscan la reducción, no, del proceso, tanto juez como los abogados del demandante como del demandado, ¿sí? Y a lo máximo que se hace en una o 2 audiencias. Y principio de veracidad, también conocido como principio de la primacía de la realidad, el cual pregona que el juez debe actuar y decir teniendo en cuenta la verdad de los hechos antes que la apariencia formal de estos. Por lo tanto, es un principio que también se acuerda el principio de la primacía de realidad del derecho laboral, unos principios principales del derecho laboral, que se prefiere no lo que dice, por ejemplo, en una declaración de testigos o en la declaración de parte, a lo que formalmente demuestren los documentos. O puede ser, por ejemplo, que yo presente como documento probatorio también un correo electrónico, ¿no? De, por ejemplo, Hotmail, ¿no? O blog, como se llamaba en la actualidad, a un correo de la empresa, por ejemplo, en un contrato de locación de servicios, entonces, que se simula, ¿no? Está simulando una relación laboral, ¿no? Una relación laboral en un contrato de locación de servicios, por ejemplo, ¿no? Pero ahí demuestra que efectivamente en este contrato de locación de servicios ahí está la prestación personal, ahí está la remuneración y a su vez está la subordinación, los 3 elementos de la relación laboral. Por lo tanto, dentro de la subordinación está la dirección, la fiscalización y la sanción por parte del empleador, ¿no? A veces el abogado de la parte manda dice, no, pero estos deben ser, estos correos electrónicos impresos no tienen una formalidad necesaria, deben estar legalizados, pueden ser escritos de otro sitio, no son de la empresa, no demuestran nada. Por lo tanto, el juez dice, no, un momento, si bien es cierto no tiene la formalidad necesaria, pero para mí estos documentos son veraces, ¿ya? Muy bien. Después tenemos la jurisdicción, como dice el artículo 138 de la Constitución Política del Perú, dice: la potestad de administrar justicia emana del pueblo, ¿sí? Y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y la ley. Por tanto, la jurisdicción es una función pública realizada por órganos competentes del Estado, en este caso por el Poder Judicial, ¿sí? Eso es básicamente, y en este caso, los únicos que resuelven en materia procesal laboral son los juzgados, en su momento juzgados de letrado, o los laborales, o los juzgados especializados, o las salas laborales, ¿sí, estimados alumnos? Muy bien. Después la competencia, ¿no? Se trata de la facultad que tiene un juez para administrar justicia en casos específicos de los parámetros de territorio, materia, función y cuantía, como dice Zavala. En este caso, la ley procesal opta por una regulación, ¿no?, de la competencia, partiendo no de la relación laboral, sino más bien se parte de la prestación personal de servicio, como lo vamos a ver en este caso. Muy bien, ¿cuáles son las competencias
procesal laboral. Las competencias por materia de juzgado de letrado tenemos en el proceso abreviado laboral las pretensiones referidas a cumplimiento de obligaciones de dar no sean superiores a 50 unidades de referencia procesal laboral. Acuérdense que las unidades de referencia procesal son el 10% de una unidad impositiva tributaria, ya que en la actualidad, entonces decía que en la actualidad es la unidad de referencia procesal es 10% de la UIT, y por lo tanto la UIT actualmente es 4.300, ¿no? Por lo tanto es la unidad de referencia procesal es 430, ¿sí? Básicamente estas son originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, ¿sí? Formativa o cooperativista. Por ejemplo, las cooperativas se refieren a lo que son las famosas SERVIS, ¿sí? Y también aspectos sustanciales o conexos. Incluso se dan posteriores a la relación laboral. Después tenemos los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las 50 unidades de referencia procesal, salvo, ¿no?, tratándose de la cobranza del aporte de previsionales del sistema privado de pensiones, ¿ya? Y en cuyo caso no hay, en cuyo caso se prescinde de la cuantía. Hay que tener en cuenta que los títulos ejecutivos son, por ejemplo, cuando el demandado se niega a cumplir la sentencia, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y en los casos de los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía, ¿sí? Muy bien. Entonces después tenemos competencia por materia, juzgado especializado de trabajo. Tenemos en el proceso ordinario laboral, dice protecciones, todas las protecciones de derechos individuales, plurales o colectivos originadas con la ocasión de la prestación personal de servicio de naturaleza formativa. Acuerdos formativas son, por ejemplo, las prácticas pre-profesionales o las prácticas profesionales, porque a veces se puede disfrazar no una relación laboral dentro de una práctica pre-profesional, ¿sí? Muy bien. Pues tenemos las cooperativistas, las SERVIS, por ejemplo, y las referidas a aspectos esenciales o con eso incluso previos o posteriores a la prestación de servicio. Entonces tenemos acá el nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicio, la responsabilidad por daño patrimonial incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicio, los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la aplicación laboral, y los actos de hostilidad hechos por el empleador, igualmente los de acoso moral y hostigamiento sexual. Y dentro del proceso abreviado tenemos también lo que es la reposición, ¿sí?, y la libertad sindical, ¿sí? En los contenciosos administrativos, todo lo que tiene que ver con el aparato estatal, o sea, el contrato, por ejemplo, el contrato administrativo de servicios, famoso CAS, ¿no?, que a veces se puede disfrazar también dentro de una relación laboral. Y todo lo que es el aparato, ¿no? Por ejemplo, si hay lo que son servicios, por ejemplo, dentro del aparato público, ¿no?, de derecho administrativo, también que se disfrace una relación laboral se puede ver a través del contencioso administrativo. Por lo tanto, los juzgados especializados son los juzgados contencioso administrativo en lo laboral, y también lo que son las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo. En este caso puede ser la SUNAFIL o lo que es el Ministerio de Trabajo, en sus defectos las gerencias regionales o direcciones regionales de trabajo de cada región. Si, por ejemplo, las medidas inspectivas, el requerimiento de algún documento, ¿no?, por parte de la SUNAFIL, pueden ser impugnadas en este contencioso administrativo. Y después tenemos los títulos ejecutivos, como dije,
acá cuando la cuantía supere 50 unidades de referencia procesal. Muy bien, seguimos entonces. Competencia por materias. Muy bien, entonces anulación del laudo arbitral que se va a ver conforme a la ley de arbitraje, ¿sí? Después tenemos la impugnación de laudos arbitrales referentes o derivados de la decisión colectiva, que es entre el sindicato y la empresa. La contienda de competencia promovida entre el juzgado de trabajo, por ejemplo, quién es competente, por lo tanto eso también lo va a ver la sala laboral. Y conflictos de autoridad entre el juzgado de trabajo y las autoridades administrativas. Por ejemplo, las autoridades administrativas como la SUNAFIL también puede decir, ¿sabes qué? Empresa, usted debe colocarlo, ¿no?, al trabajador en planillas. Se recomienda o se le hace efectiva a la empresa, la SUNAFIL, por favor que pague sus beneficios sociales que les debe y están devengados. La empresa a veces no acata a la autoridad administrativa de trabajo, por ejemplo, hay un conflicto ahí, ¿no? O a su vez la SUNAFIL, señor, usted ha cometido un despido arbitrario, por favor tiene que responder a su trabajador, y hay un conflicto. O sea, por lo tanto él puede también, la sala laboral, definir quién es que tiene la razón. Muy bien, competencia por función, sala de derecho constitucional y social de la Corte Suprema, es decir, cuando el proceso ya, por ejemplo, se va a recurso de casación, ¿no? En este caso ya pasó la primera etapa, que es el juzgado especializado, y digamos algunas de las partes no se encuentran conformes con la sentencia emitida en la sala laboral y por lo tanto presenta recurso de casación, porque el recurso de casación solamente ve cuestiones de derecho. Puede ser que alguna norma no haya sido debidamente invocada por la sala laboral, ¿no?, o el acto más conocido como el acuerdo. Y después tenemos la recurso de apelación de resoluciones pronunciadas por las salas en primera instancia. Como le digo, también la sala laboral, la sala de Corte Suprema, no va a haber los recursos de apelación. Y el recurso de queja puede ser que la sala superior no haya resuelto todavía en el tiempo determinado, y el que se haya sentido perjudicado puede presentar su recurso de queja. Muy bien, competencias por función, salas laborales, recurso de apelación, juzgado especializado de trabajo. En este caso, cuando a los recursos de apelación es cuando comienza, ¿no?, cuando comienza el proceso en el juzgado de letrado, por ejemplo, ¿no? Digamos que alguna de las partes no se encuentran de acuerdo con el resultado, la resolución de la sentencia, pueden apelar. ¿Y dónde van a apelar? Ante el juzgado especializado de trabajo. Igualmente, si el juzgado de letrado no está desarrollando de acuerdo a la ley procesal de trabajo, no está adecuando a la ley, no puede presentar recurso de queja ante el juzgado de trabajo por desavenencias de la corte del juzgado de letrado de trabajo. Después tenemos competencia por territorio, ¿sí? A elección del demandante es competente juez del lugar de domicilio principal del demandado o del último lugar donde prestaron los servicios. ¿Qué significa esto? Que el demandante puede elegir el domicilio principal del demandado, ¿no? Por ejemplo, si yo hago mi labor en Chiclayo, pero el domicilio principal del demandado no hay oficinas en Chiclayo, pero está en Lima, yo puedo demandar en Lima. Pero también puedo demandar en el último lugar donde yo presté los servicios. Si fue en Chiclayo, puedo demandar en Chiclayo vía exhorto, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Si la demanda está dirigido contra quien prestó los servicios, solo es competente el juez del domicilio de este. En este caso habla que solamente va a dirigir, por ejemplo, si es Chiclayo donde presta este servicio, en Chiclayo va, ¿no?, Instituto Judicial de la Miguel, ¿no?, en este caso. En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva es competente la sala laboral donde se expidió el laudo. Por ejemplo, si el laudo se
se expidió en la sala laboral de Lambayeque, disculpe, en la Cámara de Comercio de Lambayeque, por ejemplo, ¿no? O que tiene su cámara de arbitraje, la sala laboral de Distrito Judicial de Lambayeque, ¿no? Va a haber esta impugnación. Después tenemos la competencia por razón del territorio, solo puede ser probada cuando resulte a favor del prestador. ¿Qué significa esto? Que en este caso el trabajador, ¿no?, le pueden prorrogar la competencia por territorio, ¿sí?, hasta que vea dónde se notifica la demanda. Bueno, ¿cómo se regula en casos de incompetencia? Dice, el demandado puede cuestionar la incompetencia del juez por razón de materia, cuantía, grado y territorio mediante una excepción, ¿no? Sabe muy bien que las excepciones se encuentran en el Código Procesal Civil, ¿sí? Entonces, vamos a leer las excepciones. Estas se encuentran ubicadas en el artículo 446 del Código Procesal Civil, ¿sí? Pues habla de incompetencia, ¿sí? Usted no es competente, a decir el demandado, para resolver este caso, porque digamos la materia, como retrocedemos, ¿sí?, acá, no, porque usted ya superó, por ejemplo, ya superó 50 unidades de responsabilidad procesal, ¿no? Usted para el trabajo laboral no es competente, solo tiene que haber el juzgado de especializado en trabajo, ¿no? Después, cuestionamiento de la competencia por territorio, ¿no? Revisamos acá, ¿no?, por ejemplo. Pero acuérdense que siempre se va a favorecer al trabajador, ¿sí? Por ejemplo, señor, la negociación colectiva se dio una cámara de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, pero en Lima, ¿no? Y se presentó impugnación en la sala laboral de Lambayeque, por más que la empresa se encuentre ubicada en la región Lambayeque. ¿Quién es competente? ¿Dónde se expide el laudo? Por lo tanto, hay un cuestionamiento de la competencia, ¿sí? Y la contienda entre competencia del juez de trabajo y entre este y otros juzgados, ¿no?, de distinta especialidad del mismo distrito judicial. Puede ser que sea tramitado a través de un proceso de amparo. Usted no puede ver, solo tiene que ver un juego de trabajo. Juego de paletrazo no lo puede ver, ¿no? Por tanto hay cuestionamiento de competencia. Usted no lo puede ver, juego de paletrado de trabajo. Tiene que ver juego especializado, ¿sí? Muy bien, estimados alumnos. Entonces seguimos. Espero que haya quedado claro en ese sentido. Bueno, entonces para terminar, estimados alumnos, hacemos un resumen de lo que hemos desarrollado. Hemos visto los principios laborales, hemos desarrollado, hemos ubicado, hemos definido con ejemplos claros. A su vez también hemos definido lo que es la jurisdicción, hemos ubicado lo que es la competencia, ¿no?, en razón de función, en razón de cuantía, en razón de materia, ya, en razón de los juzgados para el trabajo, juzgado especializado de trabajo, sala laborales, sala de la Corte Suprema, ¿ya? Y por tanto, en el último hemos cuestionado, ¿no?, casos específicos de la competencia. Muy bien, estimados alumnos, un gusto nuevamente saludarlos y despedirme de ustedes, y volvemos a encontrarnos en una próxima oportunidad. Vean lo que en sus actividades que están por resolver sean listos con los tiempos, ya, para que no haya ninguna complicación, ¿sí? Muy bien, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.